Buenos días, hoy vamos a ver el formato SVG de HTML5. SVG es un formato de gráficos vectoriales que escalan sin pérdida de calidad a cualquier tamaño. Aquí tenemos algunos recursos, una galería de recursos de donde yo he extraído todos los ejemplos que vamos a ver, un editor interactivo con el que pueden editar cualquiera de sus recursos y luego dos tutoriales que les pueden ayudar a entender mejor SVG. Vamos a ver un pequeño ejemplo muy sencillo en el cual importamos una imagen SVG. Una imagen en un fichero SVG es como una imagen PNG, GIF o de cualquier tipo y se puede importar como un recurso exterior. Y luego en este ejemplo tenemos dos botones, más y menos, que aumentan o reducen respectivamente el tamaño de esta imagen un 10% y la podemos agrandar y reducir todo lo que queramos. ¿Cómo es este ejemplo? Pues es muy sencillo. Tenemos básicamente el título, los dos botones y aquí importamos la imagen como un objeto exterior que está en un fichero exterior, donde está en el mismo directorio y por eso lo ponemos el nombre del fichero, que como ven tiene extensión SVG porque pues es una imagen de este tipo. El programa es muy sencillo. Capturamos el objeto DOM de la imagen con jQuery arriba en la variable img y aquí ponemos el controlador del evento click sobre incrementar y aquí el controlador del evento click sobre decrementar. ¿Qué hace el click? Pues simplemente aumentar, en el primer caso, un 10%, multiplicando la anchura y la altura por 1,1. Y en el segundo caso lo mismo, pero decrementando. Multiplic divide por 1,1 la anchura y la altura. Con lo cual, cada vez que hagamos clic en alguno de estos dos botones, que son estos de aquí, pues la imagen se reducirá o se ampliará. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más complejo, que es el ejemplo de un reloj muy sencillo, que tiene básicamente un círculo para representar la esfera del reloj y tres líneas para cada una de las manecillas. Primero vamos a ver el reloj estático, así, y luego lo vamos a animar, primero utilizando una función transform, que es un atributo que se puede poner a los objetos SVG que permite transformarlos muy fácilmente. Aquí tienen más información que pueden consultar los que estén interesados. Y una segunda versión lo vamos a animar simplemente haciendo cálculos matemáticos sobre las coordenadas, cómo se van moviendo las coordenadas de las manecillas. Y al final vamos a añadirle un código CSS para dejarlo más bonito. Y vamos a dejar como aquí, vamos a dar varios ejemplos de posibles diseños del reloj. ¿Cómo es un objeto SVG por dentro? Es decir, ¿cómo definimos pues, un círculo, las líneas de las manecillas? Pues son muy sencillos. SVG se define en HTML5 con unas marcas especiales que se han incluido dentro del lenguaje HTML. Tenemos aquí simplemente el título, aquí este texto, en el cual vamos a meter luego la hora, pero en representación textual, y luego tenemos el formato gráfico, que es SVG. Un objeto SVG está limitado por la marca SVG, como su nombre dice. Y, digamos, la marca circle, por supuesto, define un círculo, este círculo. El centro está posicionado en la posición 80-80 y el radio es 50. El centro está aquí y las coordenadas van en este sentido y en este sentido, hacia abajo. Y luego decimos el relleno es blanco, que la línea es negra y que la anchura de la línea es de 3 puntos. Por eso nos sale pues, un círculo así gordo con la parte interna en blanco. Y para cada línea damos las dos coordenadas, x1 y 1 y x2 y 2, va de x1 y 1 a x2 y 2. Esta es la de las horas, sería esta de aquí. Entonces va de este punto de aquí, que es el 80-80, al 110-80. Y después definimos para cada línea el color de la línea y la anchura de la línea. Se pueden dar más parámetros. Si van al tutorial, pues encontrarán todos los elementos. Y así para todas las otras manecillas. Como ven, es bastante sencillo definir objetos SVG de forma textual. Con esto ya tenemos pues, un programa que nos mostraría esto. Ahora bien, un reloj tiene que funcionar y vamos a ver cómo lo podemos animar con JavaScript. Vamos a ver lo primero, cómo lo animamos utilizando el atributo transform de los objetos SVG, que es muy potente. Aquí tenemos el objeto SVG, es el mismo, lo único que hemos cambiado es un poco las coordenadas, para que, digamos, las manecillas se alineen todas, digamos, en la hora 000. De forma que luego lo vayamos transformando a medida que van aumentando los minutos, segundos y horas.
Por eso hemos cambiado simplemente las coordenadas, para que se nos coloquen así las manecillas. Después lo que tenemos es una función, que es la función animar, que es la que anima, la que coloca las manecillas en la posición deseada, de acuerdo a las horas, minutos y segundos que tiene el reloj del sistema, y luego pues lo que hacemos es, utilizando la función ready, es decir, para que esto se ejecute en el momento que la página ya está construida y el script funcione bien, pues programamos un evento periódico que es cada segundo, que invoca esta función animar, y luego además invocamos en la carga de la página la función animar, para que desde el primer momento las manecillas aparezcan bien posicionadas y no tengamos que esperar al primer evento, que tardaría un segundo en llegar. ¿Cómo se hace la animación? Pues muy sencillo. Lo primero es, digamos, extraer la hora del reloj del sistema, que lo ponemos en la variable d. Después extraemos los segundos, los minutos y las horas. La función transform tiene una propiedad, tiene una función de rotación, que es rotate, a la cual hay que pasarle el ángulo en grados. Por eso, si multiplicamos el número de segundos por 6 y el de minutos por 6, obtenemos los grados correspondientes a la posición de las manecillas. Las horas son un poco más complicadas, se calculan según esta fórmula de aquí. Es decir, la posición de las manecillas para las horas hay que multiplicar las horas por 30 y además sumarles los minutos divididos por 2, para que más o menos pues vayan siguiendo la hora en la que estamos. Entonces, por eso, para poner la hora textual, que es lo que hacemos aquí, en esta parte de aquí, simplemente, como tenemos en las variables SD y H, horas, minutos y segundos, pues la componemos y aquí nos aparecerá la hora textual, porque la insertamos con la función, con el método HTML, en el div, en la caja vacía esta de texto. Para mover las manecillas, simplemente lo que hacemos es modificar el atributo transform, con estas instrucciones de aquí, de los objetos identificados por horas, por HOR, min y sec, que son las tres manecillas. ¿Y qué hacemos? Pues ir cambiando el atributo transform a un rotate a un valor determinado. ¿Qué hay que pasarle al atributo transform? Pues básicamente los grados que queremos que rote ese objeto, estas manecillas que hemos puesto inicialmente así, o sea que rotarán respecto a esta posición inicial, y luego las coordenadas del punto de rotación, que en este caso hemos puesto pues el punto de rotación en el centro de la esfera del reloj, para que las manecillas vayan girando aquí adecuadamente. Y eso lo tenemos que pasar en grados, por eso aquí pasamos el HH, que se ha calculado con esta fórmula, y los minutos y los segundos los multiplicamos por 6, porque 60 minutos por 6 son 360 grados, que es pues toda la circunferencia. Como ven, esto es muy sencillo de animar y ya verán que este es un reloj pues que muy sencillo y funciona perfectamente. Vamos a ver un ejemplo en el cual se animan las manecillas del reloj cambiando las coordenadas. Es un poco más complicado porque simplemente lo que vamos a hacer es, en vez de cambiar el atributo transform, vamos a cambiar la x2 y 2, es decir, el punto en el que acaba la línea. El punto donde empieza lo dejamos constante, que es el x1 y 1. Entonces, cambiando eso, pues vamos a ir haciendo que dé vuelta. Eso requiere unos cálculos más complejos, con unas funciones como estas de aquí, que bueno, pues son complejas. Simplemente les pongo aquí este ejemplo. Esto calcula la I2 en función de las horas, minutos y segundos, el parámetro, que es la n, el parámetro i, que es el número de horas, minutos y segundos que tiene una vuelta completa, y luego la x1, la coordenada x1 para el caso de x y 1 para el caso de 2, y el radio de la circunferencia, digamos, de las manecillas en la que tienen que girar. Está formulada aquí, no vamos a ver los detalles, y con esa fórmula de aquí pues tenemos un esquema similar al anterior. Tenemos la función también mostrar hora o animar, que se llama anteriormente, y aquí tenemos pues la programación del evento periódico y el posicionamiento de las manecillas en el momento de carga de la página. Una vez en animar o mostrar hora, lo que tenemos es pues que en la variable d ponemos el contenido del reloj del sistema, extraemos horas, minutos y segundos, y después con estas fórmulas, bueno, hacemos aquí la presentación textual, y con esta fórmula pues calculamos el valor de la I2 y de la X2, que son las que van variando. Por eso las manecillas se van posicionando correctamente. Como ven, tampoco es muy complicado de hacer. Aquí, en estos URLs de aquí, tenemos algunas variaciones que hemos hecho
sobre el reloj, donde pues se ha cambiado el diseño del SVG o los estilos CSS para que en vez de tener este diseño aquí, pues tengamos un diseño más realista, como es un reloj, cambiando simplemente, subiendo la pulsera, el redondel, perdón, el círculo, por esta otro dibujo de aquí, o con los estilos, pues cambiando los colores de fondo, los colores de las manecillas o los elementos, como aquí también, que la manecilla se ha cambiado por un punto, digamos que va rotando en la esfera esta. Y por último, vamos a ver cómo se haría con CSS este cambio de aquí para hacer un reloj donde, bueno, pues tenemos arriba la hora textual en este, digamos, recuadro de aquí y abajo pues mantenemos el reloj y le cambiamos los colores y valores de fondo. Básicamente aquí tenemos tres elementos, bueno, tenemos el body y el HTML que se asignan unos valores por defecto arriba, luego tenemos la mitad, esta de aquí, que es la parte de arriba, esto es la caja que define la carta, esto es el reloj, y entonces pues a la mitad le aplicamos estos valores para que se vea así en naranja y con el padding y border adecuados. Aquí definimos los elementos que debe tener pues lo que estamos visualizando, el texto, y aquí por último decimos cuál debe ser el tamaño del reloj, para que esto se reescale adecuadamente. Con esto hemos conseguido un reloj que por un lado es más bonito y además reescala a medida que reescala la página, de forma que podamos verlo tanto en un móvil como en una tableta como en una página grande, razonablemente escalado. Los objetos SVG, como ya hemos comentado, pueden meterse dentro de ficheros y luego ser importados como objetos. Por ejemplo, el reloj anterior, este código SVG, si nosotros le añadiésemos esto que hemos añadido aquí, esta cabecera diciendo que es XML y que además es un documento con estos tipos de aquí que definen que es SVG y le añadimos estos elementos, pues ya lo tenemos transformado en un recurso externo que cualquiera puede importar insertando esta imagen, digamos, como imagen importada. De forma que, bueno, pues ya hemos visto todos los casos de uso y la flexibilidad que nos dan los objetos SVG. Y con esto acabamos este tema. Nada más, muchas gracias.